Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles con mi querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, Rocío. Bien, aquí en este prácticamente invernal, este invernal mañana acá en Osorno, pero bueno, vamos a tener una cálida conversación, así que espero transmitir esa calidez a todos quienes nos escuchan en Osorno, Río Negro, Puerto Octay, Puyehue, de cada una de las comunas acá de la región. Sí, oye, ya que mencionas a Río Negro, si no me equivoco, hoy día está de cumpleaños una concejala allá en Río Negro, Jessica Vidal, así que le mandamos un abrazo a ella también, que muchas veces Ah, ha Jessica, compartido. un saludo Sí, entonces a la compañera. un saludo para Jessica también. Oye, Oye, estar, ¿qué? A ver, ¿a antes de qué? pasar, ¿Qué es pasó? ¿Qué que pasó? me trae buenos recuerdos Jessica porque su ¿Así? papá tiene un local en Río Negro, ¿Ya? el negocio Anita, entonces cuando he visto de ella, tú la has entrevistado en otras ocasiones, siempre Sí. me recuerda a la infancia cuando con mi abuela íbamos a comprar allá al negocio Anita, el papá de Jessica, así que un gran saludo. Me parece bonitos recuerdos ahí y muchos saludos, esperando que tenga un muy bonito día. Oye, el día de hoy me puse a revisar de qué podíamos hablar, porque la verdad que como que todas las conversaciones siempre, toda la semana pasada estuvimos con cártel, con las narcocasas, con esto, después pasó el fin de semana lo de la carabinera, seguridad, 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 y en realidad es como que todos punta, pero yo no sé si hay mucho más que decir al respecto en el tema de seguridad. Entonces, es como que empezar a ver más allá. El lunes yo le tiraba una pauta a la lista de todas las cosas que se podían conversar, que estaban las 40 horas. También metí en el tema de seguridad con respecto a la reforma tributaria, que no se aprobó la reforma tributaria y que por eso no tenemos más cosas para Carabineros. Pero ayer sí salió hablando Carabineros y dijeron, este gobierno nos ha dado más presupuesto para cosas, para insumos, más que cualquier otro gobierno. Entonces también ahí está como extraña la conversación, pero todos están hablando del tema de seguridad. Y dentro de eso te iba a proponer que hoy día viéramos un poquito de otras cosas. ¿Qué otro tema encuentras tú que también sería interesante de abordar el día de hoy? Mira, retomemos por favor la discusión sobre las 40 horas, que es un ¿Ya? proyecto un tanto desconocido, pero al mismo tiempo el desinterés que ha generado en la discusión pública, el hecho de que pasa cualquier contingencia y la discusión sobre la jornada laboral desaparece, en gran medida se explica porque, y de hecho esto cuando fui candidato constituyente era uno de los vacíos conceptuales en los que había, el, poco se teoriza cuáles van a ser los desafíos del mundo laboral de aquí, no solamente en el Chile del 2020, de toda, digamos, de toda esta década, sino también sobre el Chile de la próxima centuria. Siempre estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de pensiones, pero no nos hemos puesto a pensar cómo va a ser el trabajo que nos depara en el futuro. Yo creo que las 40 horas tiene esa virtud de poner un freno eh, más allá de si el proyecto es bueno o malo, a lo que voy quiero poner y quiero relevar, digamos, poner de relieve el, el hecho de que por lo menos nos obliga a una pausa para repensar cuál va a ser el trabajo del Chile del futuro. Por una razón bien sencilla. Yo recuerdo que en el contexto del estallido social, esto fue un viernes que comenzó, me acuerdo, en octubre. A la semana siguiente salió un fallo donde la polla chilena de beneficencia era autorizada para despedir a trabajadores porque su trabajo fue automatizado. Claro, como estábamos con medio Chile incendiado, esa noticia que tuvo sede acá en Osorno pasó desapercibida. Y recuerdo que dije, "Tate, este es un desafío que tenemos, porque claro, todos queremos tener buenas jubilaciones, para tener un mejor pasar material, pero si vamos a ser reemplazados por máquinas y la inteligencia artificial, que nos está dando noticias prácticamente todos los días, con la filtración de datos, con las imágenes que crea, con el reemplazo laboral que puede significar, la pregunta es en qué posición quedamos nosotros, las generaciones jóvenes de hoy día, y también las generaciones que vienen. Entonces yo creo que ahí, digamos, tenemos un vacío conceptual sobre qué país queremos diseñar en aras del trabajo. Por eso creo que es importante, y con esto pongo la pelota en la cancha para que imponemos ideas. Sí, sin duda el tema de cuál es el trabajo que se viene. Hay trabajos que yo creo que son irreemplazables y ahí es como yo creo que dentro de la discusión que ha tenido este proyecto en particular es la capacidad que ha tenido de flexibilizar la, la implementación y de dar mayores estímulos en ese sentido, como tomar esa otra parte que, así como tú señalas, una cosa es la automatización que se está dando, por otro lado también es la flexibilidad laboral que se requiere para los nuevos tiempos.
finalmente. O sea, con este proyecto estaba leyendo que te permitiría, por ejemplo, trabajar solamente 4 días a la semana. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista de trabajador, claro, sin duda que es una maravilla poder trabajar menos o poder reducir los tiempos que tú estás trabajando para poder llegar a tu casa y tener más tiempos familiares, sobre todo en una generación que está como súper vapuleado, o como que de repente se menosprecia, que es la millennial, que tiene un enfoque totalmente distinto hacia el trabajo de lo que tenían mis abuelos o mis padres. ¿Cachai? Yo no me considero per se una generación millennial, sino que, aunque por edad parece que sí, pero es como Desde que, el 85 en adelante, Millennial, ya, pero es que yo soy del 84, entonces estoy ahí como en la que la más. transición. Ya, tú eres millennial. Totalmente. Ya, pues entonces, aquí, ¿cómo se compatibiliza esto de vivir, de trabajar, estas dos cosas que uno se decía, vivir para trabajar, trabajar para vivir? Bueno, eso es una cosa en los modos de vida, otra es como el empresario o el emprendedor o la pyme entiende su negocio y necesita también eh, estas personas que trabajan dentro de la pyme, pero toda la carga financiera que va asociado a eso también es una lista súper interesante. Y después, por ejemplo, si vamos a ver los campos acá, el trabajo que es difícil de reemplazar, también se está yendo hacia automatización. Yo me acuerdo, el año pasado conversaba con, con Aproleche, conversaba también con Agroyanquihue, con la Matei, y todos estaban hablando de que esta nueva generación no está, no va a ir a trabajar con la picota y la pala. O sea, no están pensando en trabajos que son muy manuales, sino un tema que quizás tienen más desafíos intelectuales que le permiten tener otra, como no tanta esfuerzo físico, sino ocupar otras habilidades también. Y en ese sentido, ¿cómo eso se compatibiliza con la cantidad de horas que se trabaja, la forma de vida, y no solamente a nivel de familia, sino que estas nuevas generaciones tienen muchísimos otros intereses que también esperan ser cubiertos dentro de su vida? Es que al respecto, bueno, el país, la humanidad ya se enfrentó a esta situación cuando fue la revolución industrial. La discusión fue exactamente lo mismo, con la automatización, los trabajadores en qué situación iban a quedar, y la hecatombe no ocurrió y se descubrieron nuevos nichos laborales, eso es cierto. Pero hoy día nos encontramos frente a, por ejemplo, la inteligencia artificial, no solamente el desarrollo de tecnología, sino el desarrollo de inteligencia, en el sentido de que una máquina puede tomar decisiones por uno, puede crear fotografías por uno, hacer pinturas nuevas como si fuera prácticamente un artista por uno. Entonces, eso pone de relieve la pregunta, ¿va a reemplazar esa tecnología la capacidad de innovación, la capacidad de tomar decisiones del ser humano? Ahí, digamos, creo que hay una pregunta todavía no respondida. Y al mismo tiempo, y poco se habla sobre esto, y yo creo que el principal desafío bioético al que como humanidad nos enfrentamos es quiénes son los dueños de esa inteligencia artificial. Porque una cosa es tener toda esa tecnología a disposición y otra cosa es que esa tecnología sea controlada por otras personas. La pregunta es, ¿quiénes entonces se benefician con el uso de esa tecnología? Y ahí, digamos, creo que son preguntas que como país no nos estamos dando, porque, bueno, la contingencia nos suele comer y la experiencia pasada en proceso constitucional dio poca discusión al respecto, habló de derechos digitales y cosas por el estilo, pero fue una discusión más que nada de cúpula. Nosotros como ciudadanía no fuimos invitados a discutir eso y creo que este proceso constituyente, dentro de la fomedad que tiene, difícilmente nos va a convocar, digamos, a hacer esa discusión a nivel social. Por ahí, Mauricio Navarrete, presidente de la CUT, trató de poner un tema en una de estos temas en la entrevista que dio para un canal amigo hace unos días atrás, a propósito precisamente del proyecto 40 horas, pero la discusión no se da sobre esto porque estamos discutiendo, estamos bastante monotemáticos, como tú bien decías, Rocío, Mm. al comienzo, por el tema de seguridad. Lo importante es que podamos caminar y masticar chicle al respecto. Sí, oye, es súper importante lo que estamos señalando aquí, cómo eso lo llevamos, lo subimos a la discusión principal, que es la de la nueva constitución, o si es que no llegara a aprobarse ese tema, porque también está en la palestra en esta semana, ya que salió la encuesta de Criteria ¿Criterio? Pulso Ciudadana, A sí, pulso, sí. sí, donde salía esta gran desafección al proceso que se está llevando a cabo, donde más del 80% no conoce los candidatos, a pesar de que estamos en plena campaña, o que si este domingo hubiese que aprobar o rechazar la nueva constitución, se rechazaría. Bueno, independiente de todo eso, yo creo que la discusión es súper válida
en cuanto a cuál es la forma de vida o de trabajo que como país estamos yendo y cómo eso se traduce tanto en la constitución que tenemos actualmente en caso que se quisiera hacer una reforma, porque yo creo que muchos de los que dicen no quiero una nueva constitución también estarían por reformar. Ahora, ¿cómo tú la reformas o qué es lo que pones? ¿O seguimos con el trabajo avanzando así solamente, con proyectos tal cuales? Por qué lo pongo? Porque estaba leyendo que en Corea actualmente el ministerio, o sea, el Ministerio del Trabajo había presentado un proyecto de ley para subir de 54 horas laborales a la semana a 65 horas, 69 horas. Eso significa que podían trabajar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana, hasta medianoche. Wow. Y esto con el fin de que tú después pudieras tomar un mes sabático o algo así, o sea, pudieras condensar tus horas de trabajo para hacer otro. Y yo sigo a una influencer, youtuber, no sé, una niña que es coreana, que vive en México y ella señala muchas veces que, por ejemplo, ella tiene una cultura totalmente distinta de trabajo, que tienen personas que mueren por exceso de trabajo, que tienen hasta un nombre especial en esa palabra. Y dentro de lo que estaba leyendo ahora también allá tienen una forma de trabajar que efectivamente antes tenían 65 horas a la semana de trabajo por ley, o sea que podías tener con las horas extra hasta 65 y la habían bajado a 54 y ahora la querían volver a subir. O sea, tienen una cultura de trabajo y donde allá la sociedad, uno de repente mira a Corea y dice, hoy la tecnología que tienen es un país tan ordenado, recordemos para la pandemia, como que eran capaces de hacer este seguimiento tan Las cosas funcionan específico, allá. las cosas funcionan, pero de lo que yo la leo a ella, claro, ella es una persona, solamente una, a la que yo sigo, que está en el país latinoamericano, versus la cultura que es allá, y lo que veo es una cosa totalmente desarraigada igual, o sea, por ejemplo, yo, allá no hay afectos, como está, es como mucho más automático y robótico, ¿cachai? Y me pregunto si nosotros eventualmente vamos en el sentido contrario, porque estamos diciendo, oye, en vez de trabajar más horas, trabajemos menos horas y demos espacio al tema de la familia, a tener otras ideas, a cultivar otros hobbies, a vivir un poquito más. Pero también al mismo tiempo queremos tener calidad de vida muchísimo más alta. Y acá en Chile también está esto de cómo vamos a ser más productivos. O sea, yo no sé si tú leíste una carta al Mercurio que salía, que por lo menos a mí me llegó que estaba dando vuelta, que decía, ¿cómo queremos ser más productivos si en verdad estamos haciendo menos horas? O sea, en Chile queríamos tener más seguridad, pero no estás aprobando las leyes. O sea, salían como una serie de cosas que iban en el sentido contrario y que, claro, uno lo lee y te hace sentido. Pero vemos a Alemania, que también he escuchado a varios que en este minuto y en la discusión constitucional también se ha hablado del sistema alemán, por ejemplo, de la OCDE son los que tienen menos horas de trabajo. Por ejemplo, entonces, y ahí cuando te dicen, es que nosotros no tenemos esa cultura, culturalmente no somos así de productivos. Entonces, también, yo creo que claramente no va solamente con una cosa, no es solamente reducir las 40 horas, sino también cómo pensamos las ciudades para que los tiempos de transporte, o sea, esta cuestión yo creo que estemos todos estresados es porque estáis metido en un taco, quieres llegar rápido a todos lados, tienes poco tiempo. Por otro lado, ¿cómo tú capacitas a la población para ser más productiva también? O sea, tenemos un tema y ahí yo creo que a nivel de gobierno están muy perdidos porque ¿cómo tú vas a hacer mejoras en la educación inicial o temprana con todo el retroceso que tuvo el país en el tema de pandemia? Si no te estás preocupando de abordarlo propiamente tal y de educar a esas generaciones nuevas para que puedan entrar a estos nuevos trabajos, a mejorar la productividad, no veo esa discusión a nivel de educación para poder llevar a los trabajadores a ser más productivos, que podamos trabajar menos horas y que efectivamente el país crezca y tengamos todos mayores recursos. O sea, están hablando solamente de un tema efectivista, podría ser, de reforma tributaria de inmediatamente recaudar más, pero no te estás preocupando de todo el resto de la cadena para poder llegar a hacer esa mayor recaudación y que efectivamente podamos tener mayor bienestar todos dentro de la sociedad. Bueno, eso es parte de la ausencia del debate, digamos. O sea, temas laborales es un tema prácticamente desconocido en la agenda, poco se habla también del ministro o ministra, en este caso la ministra del Trabajo. Uno generalmente desconoce quiénes son los ministros del Trabajo porque, a decir verdad, la preocupación la figuración de los ministros del Trabajo suele ser cuando se tiene que subir el sueldo mínimo, digamos. Y ese es como la... Entonces, en ese sentido, creo que es sensato este debate.
es Sí, pero, sensato este debate. pero yo creo que Janet Jara, yo la he escuchado bastante, a la ministra del Trabajo, yo he No, sí, escuchado buenos comentarios de ella y comentarios en el sentido de que ella es una ministra del Partido Comunista, pero que se relaciona con el medio más estilo socialdemócrata que comunista en su forma, como que por eso te destaca dijera bastante. quién fue el ministro de Trabajo en los gobiernos de Piñera, por De ahí ejemplo, ya o no en me el acuerdo. por eso es lo que voy, digamos, es tan atípico este debate que cuando se da, digamos, genera estos impactos. Por eso es que hay que hacer el esfuerzo por relevarlo y mantenerlo, digamos, en la agenda pública. Así que, y a propósito de productividad, es verdad, digamos, son culturas, la coreana con la chilena distinta, en el sentido de que, claro, ellos llegan a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana están trabajando. No llegan a tomar desayuno, digamos, para comenzar a trabajar a las 10. Es un desafío ahí, como tú dices, una cadena. Oye, era súper conocido el ministro del Trabajo, Patricio Melero, de Piñera. ¿Fue Patricio Melero? Mira, no me acordaba. Y yo tampoco. Dice el 7 de abril del 2021, presidente de nombre Patricio Melero. Como no, Buenísima. ministro del Trabajo y Previsión Social. La verdad es que yo no. Ah, y antes fue María José Saldívar. Pero no pasaron bastante desapercibidos en su gestión, eso es súper cierto, ¿eh? Pero Es ahora yo cierto. diría que con esta ley de las 40 horas he escuchado bastantes y muy buenos comentarios transversalmente de distintos parlamentarios respecto a la ministra Janet Jara. Pero bueno, ese es un tema de cómo se va a, a venir tanto de estas 40 horas, que por lo que entiendo, como mencioné anteriormente, tiene bastante flexibilidad y no solo eso, sino que es súper paulatina en el tiempo, o sea, como que se avanza una hora, un año, una hora, tiene 5 años para implementarla y hay algunos ajustes que ahí se pueden ir haciendo. Así que bueno, interesante la discusión que se va a venir respecto a esto. Mira, se reconoce expresamente en la ley los sistemas de control electrónico de asistencia. ¿Regirá también para los parlamentarios? Oye, Que qué ya lo tenía. escandaloso el reportaje este televisivo que dio cuenta de esa situación. Es prácticamente, o sea, con razón después la gente siente una desafección por la política porque el chanchullo que hicieron es inaceptable. Oye, esto no lo había leído, ¿ah? En cuanto a los trabajadores del hogar, las trabajadoras de casa particular, puertas afuera, se suman a las 40 horas laborales. Uy, ahí, bueno, si uno va a trabajar menos, ellas también, pero es un temazo de cómo trabajan, porque por los tiempos de No coincide. traslado, claro, pues no te coincide, pues cómo lo hace, o sea, es súper complejo. Tendría que salir un papá más temprano, otro más tarde, para que pudiera llegar a hacerte cargo del niño. Complejo. Para trabajadores de casa particulares adentro se suman 2 nuevos días de descanso al mes. Para los trabajadores del mar, la nave fondeada, en nave fondeada, el pago de horas extras pasa a contar desde las 40 horas y no desde las 48 horas como actualmente. Hay que pagar 8 horas más de horas extra para todo lo que tiene que ver con la marina, entonces. En el rubro hotelero se deroga la jornada laboral de 60 horas semanales en hoteles. Bueno, No, es un desafío por cómo es un funciona la tremendo cadena productiva. desafío. Sí, cómo esto se va a ajustar. Dentro de lo que se conversaba la semana pasada, ya que aquí tomo el tema de la nueva constitución también, una de las cosas que se estaba conversando, y no sé si tú has tenido posibilidad de verlo, es el sistema político dentro de la nueva constitución que están planteando los expertos. Juan Carlos, ¿pudiste ver algo de eso? No sé cuál será la norma en la que se traducirá la discusión, pero lo que se está buscando dice relación con la menor presencia de partidos políticos en el Congreso, mayores barreras de entrada, y lo cual no sé si están anhelando un bipartidismo a lo gringo, pero sí por lo menos de que no existan, ¿cuántos? ¿27 partidos? ¿17? No sé cuántos están hoy Creo día que son 16 ahora y hay varios afuera en en formación. formación, son como cuatro más en formación, entonces Más, el sistema más mucho todavía, más, el sistema sí. político no se sostiene así, digamos. Claro, es llevar la fragmentación en la cual estamos actualmente. Recordemos que antes teníamos el binominal, que llevaba las conversaciones casi como al bipartidismo de Estados Unidos, pero igual estaban en bloque, ¿ah? No era como que hubiera un solo partido, sino que habían por el lado, por la derecha habían dos grandes, RN y la UDI, y por la izquierda estaba el PPD, el PS, la ADC, el Partido Radical, y era como eso si no Mm. me equivoco, si no se me queda alguno en el tintero. Y después empezaron algunos partidos chicos, el humanismo, los, algo verde, me acuerdo de Sfei, pero todo eso llevó a que después se cambiara
el sistema político a uno más representativo, que es el que tenemos hoy en día, y eso llevó a una alta fragmentación dentro del Congreso, con pocas posibilidades de llegar a acuerdo, con alto nivel de caudillismo, con muchos independientes dentro de, a pesar de que van apoyados por ciertos partidos, pero mantienen su independencia una vez que entran. Entonces es difícil alinear, es difícil conversar y saber, y generalmente las personas, pero yo ahí encuentro que igual responde un poco a cómo los partidos políticos a- estaban llevando las candidaturas, ¿ah? O sea, porque una cosa es que efectivamente tú dentro del Congreso tengas estos partidos políticos más grandes que te permiten llegar a acuerdos, pero la ciudadanía no confiaba en los partidos políticos. Recordamos que tienen como un 4% de aprobación. Entonces, yo no sé si junto con la conversación de aumentar estos umbrales para tener menos partidos políticos en el gobierno, tienes también cambios a los partidos políticos per se. ¿Cómo Sí, funciona? hay un desafío ahí, el que fue también un tema ausente en la discusión pública. Yo sé que los convencionales del Consejo de la Convención anterior intentaron ponerlo sobre la mesa, pero la discusión se le enredó porque precisamente hay desafío en cuanto, por ejemplo, a probidad y transparencia dentro de los partidos políticos. ¿Los partidos políticos son importantes en una democracia? Por supuesto, son fundamentales. Yo fui candidato la vez pasada a la convención como independiente. ¿Por qué? Porque no creo en un trabajo colectivo y solamente caudillismo, no, sino porque ¿por qué tenía que yo verme forzado a militar o digamos ir en el cupo que me ceda un partido político si es que el partido político está financiado por narcotraficantes, como era la sospecha con el Partido Socialista en ese momento, a raíz de todo lo que pasó con el alcalde de San Ramón? ¿Por qué tendría yo que ir con, no sé, en un cupo de la UDI, por ejemplo, que fue financiada de manera irregular por Penta? Entonces yo decía, el sentimiento de sentirse independiente no es tanto porque uno esté contra los partidos, por lo menos ese es mi caso, sino porque las garantías de transparencia y probidad, de que finalmente uno no se ve involucrado en un acto de corrupción, los partidos no lo estaban entregando. Entonces ahí nosotros tenemos un desafío grande porque si la situación no cambia, la deslegitimación de la política, el desinterés por los partidos políticos y en último término la solución de los problemas públicos, que son el gran talón de Aquiles de este gobierno. Todos queremos soluciones concretas y rápidas a los problemas que de suyo un gobierno ya conoce. Entonces eso va a seguir y eso no es sostenible. Entonces no solamente basta tener menos partidos políticos, sino que también necesitamos que esos partidos políticos existentes tengan una mejor regulación. Ahora, en la Constitución, el espacio para regular aquello tal vez sea el espacio para dar el mandato, es decir, queremos partidos políticos que cumplan con estos estándares y Mm. posteriormente una ley orgánica de partidos políticos que se encargue, digamos, de ver el detalle, porque si no la discusión constitucional se les va a enredar. Sí, es muy interesante el tema en particular porque finalmente es la sala de máquinas de cómo el país se va a estar moviendo, de cómo se toman las decisiones, de cómo escogimos a las personas que toman las decisiones, pero efectivamente hay una, como que está claro que se quiere cambiar en el Congreso, que hay que mejorar la discusión, que está la duda si el presidencialismo atenuado, si un semipresidencialismo se habla anteriormente, o sea, como que está clara esa discusión, pero a nivel de partidos políticos o de personas en particular, eso todavía encuentro yo que está, así como conversábamos antes de cómo está esta transformación de los trabajadores, también está así como solamente queremos destruir a los partidos políticos, pero ¿con qué lo reemplazamos? ¿Cómo lo hacemos? O sí, son importantes, pero ¿cuál es la opción? ¿Qué cosa hacemos diferente para no obtener exactamente el mismo resultado? Y eso yo creo que es un gran desafío y no sé si vamos a alcanzar a tenerlo de aquí a fin de año finalmente. O sea, hay que alcanzarlo, no hay alternativa y el comité de expertos está trabajando en esa dirección. Ahora los consejeros que se eligen ahora el 7 de mayo tienen también que tener una propuesta clara, no solamente sobre derechos sociales, sino que también sobre estos temas. O si no, va a ser la misma farra de la vez anterior. Sí, ahora, ¿cómo hacer que los partidos políticos sean... Ayer estuve con Cristian Pérez de Amarillos por Chile y comentábamos que ellos están justamente recolectando firmas y que se están acercando a la gente y que en un principio la gente es bastante reacia, a pesar de que recordemos que Amarillos tenía una plataforma donde firmaron 70.000 personas para ser partido político en Chile, necesitas como 25.000,
Pero de estos 70.000, claro, hay algunos que efectivamente estaban en distintos partidos políticos que ya te dejan fuera, porque existe la ley del disco, lo que tú tienes que estar como 9 meses fuera de un partido político para entrar a otro. Y por otro lado, tienes que la gente a lo mejor firmó inicialmente por esta causa, pero después de ahí a militar en un partido político, igual es un salto como que te casas con, con un grupo o no tenemos esa cultura de militar en un partido político, entonces quedan solamente algunas personas que por Mm, distintas razones se mantienen ahí. ¿Y cuáles son las decisiones que puede seguir? Yo estoy en un partido político hace ya varios años y es sumamente complejo ponerte de acuerdo con personas, con personas distintas a ti que vienen de distintos mundos, de distintas historias y quedarte después. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué estás en uno y por qué no en otro? ¿Qué es lo que avala? ¿Qué capacidad real tienes tú de influir dentro de ese partido político para hacer qué? Y hay muchos que entran a un partido político cuando ganan una elección solamente para buscar trabajo. Existe esa cultura todavía. Entonces es complejo y yo creo que hasta que no asumamos nosotros mismos el desafío de participar dentro de la ciudad y de no dejar que otros tomen decisiones por nosotros, incluso de ir a votar, ya vamos a seguir mm. entrampados en lo mismo, lamentablemente. Querido Juan Carlos Claret, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Se nos pasó como siempre muy rápido la conversación. Espero que ustedes también, a todos los que se sumaron el día de hoy. ¿Algunos comentarios al final, Juan Carlos, que quieras hacer? No, simplemente reiterar los saludos. Es importante dentro de lo monotemático y no por eso menos importante, digamos, discusión pública que se esté dando, también poner acento en lo que se está discutiendo alrededor, porque generalmente, y esa es la cultura política en Chile, generalmente cuando la agenda está tomada por un tema, de repente en el Congreso nos metían muchos goles. Así que yo creo que es importante igual mirar la periferia de las noticias para que eso no vuelva a suceder. Así es. Bueno, los dejamos invitados mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chau.